Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Era entrevista hoy de Dilemas por Altavoz MX con el diputado Mauro Guerra, a quien saludo con gusto. Diputado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Con gusto de saludarte y poder compartir aquí el espacio. Bienvenido siempre y platicar pues de las cosas que le duelen a Nuevo León, y creo que en este momento la que más le duele probablemente, o una de las que más le duelen, es el tema de la calidad del aire, del medio ambiente. Vivimos días sumamente preocupantes, graves, en donde simple y sencillamente era irrespirable lo que estábamos teniendo en Nuevo León. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo analizas? Fíjate, lo más increíble es que en Nuevo León durante el año tenemos más días con mala calidad del aire que con buena calidad. O sea, ya lo que estamos respirando es puro mugrero. Pero si a eso le sumas que no se están tomando medidas, que la contaminación sigue incrementando, que además hay situaciones climatológicas que están afectando desde estos ventarrones, el tema de una arena que llega, pues lo va empeorando más. A nosotros como Congreso del Estado y en particular a la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León, lo que nos afecta es que quienes hoy deben de tomar una acción con este tema, parece que se están aventando la pelotita. Yo me imagino que el titular del Ejecutivo, que sabe que la condición del clima está mal, que sabe que su propia familia está respirando este aire, no hacer acciones contundentes duelen. Pero entonces dices, bueno, viene la presidenta de la República de Nuevo León y viene la secretaria de Medio Ambiente y vienen los responsables del medio ambiente en el país, van a ponerse de acuerdo, van a hacer las cosas bien y nada. Nos encontramos con la dolorosa respuesta de la presidenta a decir que vamos a hacer estudios. Yo he venido escuchando de estudios y de diagnósticos y de cuestiones por analizar desde hace muchos años, desde que inclusive en Nuevo León no había contaminación. Yo me acuerdo mucho, César, cuando yo era chico, hace muchos años, ir a la Ciudad de México y era oye, no, o sea, cuídense, cubrebocas, no estén mucho en el aire libre, manténganse en algún lugar donde no haya mucha contaminación. Y tú llegabas a la Ciudad de México y lo veías. O sea, el cielo no era de un mismo color, veías cuando llegaba el avión la contaminación y pues regresabas a tu tierra y decías, bueno, pues aquí sí tenemos aire limpio. Hoy es al revés. A mí me ha tocado ir en días a Ciudad de México donde está el aire más limpio que aquí. Y todo fue gracias a acciones concretas que se hizo a un gobernador de la Ciudad de México, a un gobierno federal que tomó acciones, que tomó un plan y que dijo, a ver, vamos a hacer algo. Hoy que nos digan que vamos a analizar y que vamos a estudiar, preocupa porque estamos hablando de 5, 10 años que la verdad no sabemos quiénes íbamos a durar o quiénes no con esta contaminación. Entonces, hoy la posición de nosotros en el Congreso del Estado es ser más contundentes, ya no analizar, ya no estudiar, acciones. Y por eso hoy tenemos un tema en la voz del Congreso sobre una comisión metropolitana de medio ambiente. Ajá. Sí, evidentemente es un problema más metropolitano que de las zonas rurales, por lo que está bien que participen los alcaldes metropolitanos, pero necesitamos garantizar que quien esté en esta comisión sean actores que tengan la información, que tengan los conocimientos y que nos ayuden a tomar acciones. Yo no quiero ahí a personas que bien pudieran representar una colonia, una organización no gubernamental, un grupo, pero que a lo mejor no tienen el día a día del problema. Yo quiero ahí a doctores en salud, yo quiero ir a doctores en temas de medio ambiente, a representantes de la universidad. Hace días platicaba con el rector de la Autónoma de Nuevo León respecto a un estudio que me encontré de jóvenes de biología, de la Facultad de Biología, que ellos hacían un análisis de ver cómo crecen los hongos en las estaciones de monitoreo. Pues tú vas a creer que ni los hongos quieren crecer en las estaciones de monitoreo. Detectaron que se estaban batallando más para reproducirse y para crecer, porque es evidente que hay una mala calidad del aire. Entonces, si utilizamos esta información que está en la universidad, si utilizamos la información que está en los hospitales, si utilizamos la información que tiene la industria,
la academia, pues vamos a poder tomar acciones rápidas y contundentes. Ahora, vino la presidenta en 2 ocasiones, silencio total a pesar de un reclamo generalizado, que ni siquiera es un tema político, ya se volvió un tema realmente social de los ciudadanos que no respiran aire limpio. Silencio total de la presidenta de la República. ¿Qué te dice esto? Fíjate que es evidente que el gobierno federal tiene una gran responsabilidad. Primero, Pemex. Segundo, las secretarías de Medio Ambiente, Semarnat, a nivel federal. Aquí en Nuevo León se ha tratado de hacer una cortina de humo respecto a una empresa SING Nacional que la cerraron. Pero al final la cerraron 2 días, 3 días. Sigue produciendo, sigue trabajando. Si el gobierno federal, que es quien tiene las facultades para actuar contra la industria, no hace algo, no se va a resolver este tema. Si el gobierno federal no castiga a través de sus secretarías, no lo va a hacer. El tema de Pemex. Es evidente que el presidente de la República anterior, Andrés Manuel, decidió apostarle más a las energías fósiles que a las energías verdes. Esa apuesta cobró y cobró muy caro. Porque, ¿qué pasaba antes? Cadereyta siempre ha contaminado, pero como solo producía un 20 o 30%, ese aire sucio y esa contaminación pues se diluía con el resto del aire limpio en la zona metropolitana. Cuando tú le subes a la hornilla y tú empiezas a producir a un 80 o a un 90, estás hablando de que esa cantidad de contaminantes y de emisiones no se disuelve con el aire limpio. Y si además tienes una situación geológica de montañas que cubren el camino, por eso vemos pasar la contaminación literal sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México. Por eso lo que hemos exigido al gobierno federal es, oye, métele dinero a Pemex. No tengo problema con que Pemex produzca, si es lo que necesitas y si es tu apuesta, pero sí métele filtros, métele tecnología. Ese mismo proceso que se hace aquí en Cadereyta se hace en muchas partes del mundo. Se hace en Alemania, se hace en Francia, se hace en muchas partes del mundo. El problema es que ahí sí tienen altos niveles de control. Sí exigen que si no tienes filtros de cierta calidad que no permiten que una sola partícula contaminante salga, no producen. Eso es lo que nos falta aquí, el que pongamos sanciones claras, el que pongamos controladores, el que se le invierta dinero para que se produzca, pero que no se contamine, que volteemos a ver a las empresas y lo más importante, yo pensaría no en un estudio de qué está pasando, yo pensaría en un programa de acción como le hizo la Ciudad de México hace 30 años para sacar toda la industria que estaba en la zona metropolitana de la Ciudad de México a las afueras y así poder liberar la contaminación que emiten algunas empresas dentro de la zona metropolitana. ¿Y la participación del Estado se encuentra rebasado? Es decir, simplemente está fuera de sus capacidades o no hay voluntad o las dos. Mira, yo percibo que muy al estilo de este Estado, de este gobierno del Estado, está más preocupado por qué parece que por qué es. Somos el Estado que tiene impuestos verdes carísimos, pero no se invierten en temas de medio ambiente o en temas de calidad del aire. Somos un Estado que nos presumimos de tener mucha empresa, mucha industria, pero no le exigimos que no contamine. Somos un Estado que traemos camiones de transporte público del otro lado del mundo, pero no garantizamos que contaminen menos ni que tengan el material necesario para no contaminar tanto. Entonces, estamos haciendo las cosas al revés. Si el dinero del impuesto verde se invirtiera en más árboles, se invirtiera en inspectores que checaran las empresas que contaminan, se invirtiera en el tema del medio ambiente, hoy tendríamos otros números. Pero además, y eso es lo que preocupa, tenemos una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo respecto al tema de salud. Sí, el acta de defunción o la autopsia podrá decir fallo respiratorio, pero ¿en dónde está la información de que ese fallo proviene de 5 años de mala contaminación del aire? De que tus pulmones se debilitaron por estar trabajando al doble o al triple, por estar respirando aire contaminado, partículas de azufre y todo lo que día con día respiramos. Y esa es la irresponsabilidad, el no querer reconocer que hoy la gente se muere
por la contaminación. Déjame pasar a otros temas porque otras de las crisis que hay en este estado es el tema de movilidad. En algunos municipios, por ejemplo, me llamaba la atención que en San Pedro, cuando históricamente a lo mejor la preocupación era seguridad, ahora es movilidad. Claro. Y esa es digamos, la realidad de la zona metropolitana. Y para esto hay varias cosas que están surgiendo justamente, y uno de ellos es el tema de los hechos de tránsito menores, los famosos choquecitos, los accidentes que, digamos, no tienen un impacto mayor. ¿Qué se está trabajando en este sentido? Fíjate que la movilidad es un gran problema y creo que la podemos dividir por metro, por camión, por vehículos. Y hoy, y este es un tema que estamos trabajando también en el Congreso, en la parte del tráfico. Desgraciadamente, normalizamos el que cada vez haya más tráfico y cada vez nos tardemos más tiempo en llegar a los lugares. Pero está comprobado con estudios y estadísticas que la mayor parte del tráfico se genera por accidentes menores, los choquecitos, el alcance, el besito que le das al carro de adelante, donde no hay daños al patrimonio del municipio, o sea, no tumbas un anuncio, no tumbas una barda de la calle o alguna parte, donde no hay lesionados, no hay ningún conductor o alguna persona que vaya en el carro con lesiones, con golpes, porque fue algo mínimo. Y cuando tú vas en el tráfico, vas, avanzas 5 o 10 minutos y ves un choque. Sigues, avanzas y ves otro choque. Entonces, eso es lo que podemos llamar accidentes de tránsito menores. Desgraciadamente, y hace poco participábamos en un foro y había unas aseguradoras y casi creo que nos decían que parece que es un uso y costumbre lo de nadie se mueve hasta que no llegue el tránsito y la aseguradora y casi creo que hasta la mamá y el papá porque trae la licencia y todo. Entonces se genera un impasse en ese tema que necesitamos legislar y ese problema sí se puede solucionar y ya estamos en eso. ¿Cuál es la propuesta que también algunos diputados del PAN, mi compañera, la diputada Aileta Mes y un servidor, presentamos una iniciativa para que en la ley de movilidad del Estado de Nuevo León, en el artículo 87, donde se habla de cómo los municipios pueden o deben incluir como mínimo en sus reglamentos, les demos la facultad a ellos para que puedan generar los mecanismos necesarios para poder facilitar la solución de los accidentes menores de tránsito. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hay un choque, te esperas, llega la aseguradora, después llega el tránsito y entonces estás estorbando. ¿Qué es lo que queremos? Que si se hagan mejoras o que se hagan modificaciones a los reglamentos para que si las dos personas involucradas ya determinaron quién fue el responsable, quién fue el afectado, puedan a través de su celular bajar la hoja de responsabilidades, llenar sus datos, aceptar la responsabilidad y poderse mover sin ningún problema a un lugar donde no estorben la vialidad y que este formato sea ya validado por las aseguradoras, por los mismos tránsitos, porque ahí sí hay un tema muy claro donde no estás afectando a una persona o a alguien que va en los carros porque no hay lesionados, no estás afectando al municipio, por lo tanto son solo daños materiales que se pueden ver ahí. Y esto ya ha avanzado. De hecho, en estos días, el municipio de San Nicolás está aprobando ya esta reforma en su cabildo para que el reglamento de tránsito lo tenga. El municipio de Monterrey hace poco inició la consulta para que se puedan definir esos estándares y bueno, sé que San Pedro también lo está haciendo y algunos otros municipios. ¿Qué es lo que queremos? Si alcanzamos a reducir 15 minutos en el tráfico porque de perdido se orillaron los del choque, son 15 minutos que vas a poder llegar a ver a tus hijos, que vas a poder llegar a ver la televisión, el juego, a descansar ante tanto tráfico y movimiento y mala calidad del aire y problemas que tenemos en el estado. Poder recuperar esos 10, 15 minutos de un congestionamiento que hoy tenemos, sí creo que va a cambiar mucho la realidad de nuestro estado. Además, en el estado con más accidentes viales del país, que es un número que de verdad es terrorífico y habla también de nuestra mala cultura vial a la hora de manejar, ¿no? Sí, tenemos que volver a checar nuestros exámenes para dar licencias de manejo porque sí traemos alguna crisis, pero bueno, tenemos que ir poco a poco arreglándola. Si ya arreglamos los choquecitos, órale, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Mejorar la cultura vial, el ser más responsables, pero sí creo que es parte importante además de cosas que nos exigen los ciudadanos y esa es la parte que nosotros como Congreso también queremos responder. Voy a otro tema que es el de las restricciones en plataformas digitales, que también estás trabajando y estás sumamente involucrado en esto. ¿De qué se trata? Fíjate que creo que como a muchos, me tocó hace poco ver una serie en televisión de adolescentes. Sí.
muy fuerte, muy cruda. Mi hijo mayor tiene 12 años, preadolescente, si no es que ya adolescente en todo lo que da. Y que de repente te lleguen este tipo de historias, que de repente te llegue este tipo de mensajes en donde un niño te dice, oye, es que yo vi que en tal red social decían esto y pensé que era normal. Y que eso no es solo en la televisión, es algo que vemos en el día a día. Me tocó en un evento en el municipio que represento, San Nicolás, una señora que se me acercó y me decía, oye, mi hija ha tenido problemas de bulimia, no está comiendo bien, trae muchos desórdenes alimenticios, no duerme, son problemas. Dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que de repente veo que en su historial de videos que ve en una red social, pues empiezas a ver que les dicen que eso está bien y que entonces valorizan el que te dañes tú solo y te dan justificaciones de por qué está bien estos desórdenes alimenticios. Entonces decía la mamá, oye, yo nunca me imaginé que a un movimiento del dedo mi hija estuviera aprendiendo este tipo de cosas. Entonces por eso lo que hicimos nosotros desde el Congreso, por un lado, fue pedir a la agencia o a la Agencia Nacional de Digitalización y Telecomunicaciones, que es una nueva agencia que creó este gobierno federal, ponga atención a las restricciones que se pueden dar en las plataformas. Yo sé que es un tema personal, yo sé que un papá decide si le da o no un celular a sus hijos, pero los adelantos tecnológicos nos han llevado a que es tanta la información y tanta la accesibilidad, tantas las cosas buenas que puedes encontrar en una plataforma, en un celular, en una red social, como también las cosas malas. Entonces, por eso nosotros lo que le pedimos, tanto a esta Agencia Nacional de Medios Digitales como a la Secretaría de Gobernación, es que incrementen las restricciones, primero, pues para saber si estás hablando o el celular lo está viendo un niño o una persona mayor de edad o un adolescente, y que en base a esa identificación puedas ver qué cosas sí ve o no ve, porque al final del día, hoy para nadie es un secreto lo que se puede encontrar, lo que pueden ver y lo que hoy jóvenes, niños y niñas están viendo en una plataforma. Y creo que si no tomamos medidas, vamos a continuar con un deterioro de la vida de muchos jóvenes, de muchos niños, y que sí necesitamos ya hoy darle un golpe a la mesa, tomar medidas más drásticas y cuidarlos. Vendrá un momento para que vean lo que quieran, como quieran, pero no permitamos que hoy, al alcance de un celular, pueda un niño de 6, 7 años estar viendo temas a favor de una mala alimentación, a favor de no dormir, a favor de productos dañinos. Sorprendente, no lo tengo que decir, todos lo hemos vivido, por eso estamos impulsando, por un lado, esta parte de ser más severos con el control de qué pueden ver los niños, niñas y adolescentes. Que además de repente están en un juego que parece sumamente inocente y entra publicidad de tipo que no deberían estar viendo niños, al menos a esas edades, que no tienen la capacidad de raciocinio en ese sentido, ¿no? Claro, y descontrolada y que les da otra visión, otra perspectiva de las cosas. La curiosidad de un niño debería servir para que les interese sacar raíces cuadradas, para que les interese saber cómo llega el agua al cielo, para que les interese en cómo funciona un carrito mecánico y no en por qué ese anuncio dice que todo está resuelto o por qué ese anuncio dice que no hagas esta cosa o esta cosa. Sí es algo muy preocupante y sí son medidas que podemos tomar. Y quiero decir que lo más que podemos hacer nosotros como Congreso es exigir a la Federación, porque el tema de telecomunicaciones no depende de nosotros. No es un tema de que hagamos una restricción aquí en Nuevo León y se friegan todas las redes sociales en cierta edad. No podemos. Hay un control, claro. Hay una parte que está en el gobierno federal y que desde ahí esperamos que puedan hacer una llamada de atención. Sí a las libertades, sí a que cada quien pueda hacer lo que quiera, sí a tú creer en lo que creas, pero de cierta edad para adelante, desde que se te reconoce como ciudadano. Dejemos que nuestros niños puedan usar esa curiosidad para otras cosas, que nuestros adolescentes se preocupen por aprender y no por ver cómo se invierten su tiempo en otras cosas, cuando su única preocupación debería ser ser felices, estar estudiando y no hoy preocupados porque vieron en el internet o no vieron en una plataforma o no. Déjame pasar al tema de mediación escolar, que también es un tema que traes en el Congreso del Estado. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Sí, fíjate que precisamente a partir de estas nuevas interacciones de los jóvenes, de los adolescentes, hoy parece que los mismos conflictos cada vez escalonan más. Uh-huh.
Digo, es una pena, pero tenemos que recordarlo porque tenemos que hacer algo. Lo que pasó en una universidad acá en el sur de la En Tech ciudad, Milenio, sí. Tech Milenio, en donde jóvenes atentan contra jóvenes y se dan daños y muchos se callan y muchos no dicen nada, es algo que no podemos permitir y algo tenemos que hacer. Entonces tú imagínate ese conflicto, ¿desde dónde viene para que llegara a eso? ¿Y por qué no pudimos generar un espacio o un lugar para que hubiera una solución al conflicto? A lo mejor todo empezó con un día que se toparon dos personas o que se le cayó a alguien un refresco o algo y genera un conflicto y genera alguna diferencia. Y lo que ocupamos es que eso se detenga en su momento. La mediación es una técnica legal que se utiliza y que se establece en donde las dos personas involucradas en un conflicto, con la ayuda de un tercero, buscan una solución a ese mismo conflicto. Nadie le dice qué hacer, nadie le dice que creas una cosa o que creas otra. Se respeta lo que cada quien quiere, pero sí tratas de guiarlos a encontrar un punto intermedio. Entonces, si nosotros metemos en las escuelas, desde la primaria, educación media, esta opción de la mediación, vamos a poder lograr, pues habrá quien sí quiera arreglar su problema. Habrá quien sí diga, oye, pues ya ni me acuerdo por qué estamos peleados, o sea, vamos a ver qué se puede resolver. Oye, tuve una diferencia con este maestro, entonces, a ver, busquemos una mediación o un tema. El simple hecho de que tú le enseñes a un niño, a un estudiante, el concepto de mediación, le cambia la perspectiva. El concepto de escuchar, oye, es que la mayoría de los conflictos es porque no escuchas a la otra persona, nada más estás pensando en lo tuyo. El hecho de que le abramos el panorama a escuchar, a generar empatía, a generar acuerdos, vamos a poder hacer que toda esa generación de niños y adolescentes cambie o vea su perspectiva. Muchos a nosotros, pues el conflicto era, pues no te puedes pelear y punto. Y, o sea, ya había un orden, una restricción más desde casa claro. De, vas a la escuela a estudiar, no te puedes pelear. Ahora que a lo mejor hay más libertades, que hay más conocimiento, más interacción, pues también necesitamos darles esas herramientas a nuestros adolescentes y a nuestros niños, pues para que puedan resolver este tipo de problemas que se van a ir presentando en la vida. Entonces, si metemos esta mediación escolar a nuestras escuelas desde la primaria, lo fortalecemos en la educación media y se pudiera dar en la superior, creo que tendríamos una próxima generación de ciudadanos que estén dispuestos más a buscar las coincidencias y no las diferencias y terminar con estas tragedias que estamos viviendo en nuestro estado. ¿Cuál es el ambiente que se vive hoy en el Congreso de Nuevo León después de la aprobación del presupuesto? ¿Ya es un ambiente más tranquilo? ¿Ya hay una mayor gobernabilidad? ¿Ya hay un punto de acuerdo? Oye, hubo un día que sacamos como 20 temas. Dijimos, ay, ya trabajamos todo el año. No, a ver, la verdad es que se ha avanzado, se ha logrado sacar cosas. Lo que te demuestra, y es tema de la mediación, sí, que pequeños temas o pequeñas dificultades te pueden entorpecer un gran trabajo. Se ha avanzado y creo que eso es bueno. Ahorita estamos en el punto en donde sí hay acuerdo, sí hay trabajo, las comisiones están sacando dictámenes, en las sesiones ya no vemos solo asuntos generales o iniciativas, sino vemos dictámenes, se votan, se envían al Ejecutivo, se publican lo que es bueno y ya se está avanzando. Creo que esa parte está bien. Hoy el reto que tenemos nosotros como legisladores es también entrarle a lo difícil, entrarle a la movilidad, entrarle a esas modificaciones a la ley para que los subsidios del camión sean para todos. No solo para algunos cuantos que se anoten en una lista o que vayan a mi oficina o que yo pueda tener el beneficio. No, es un apoyo para todo el que ocupa un camión. Que cuando tengamos que ver o hablar sobre el tema del agua, que ahorita estamos bien tranquilos porque llovió un chorro gracias a la naturaleza y algunos dicen que el avión, hay mucha agua, pero en cualquier momento se nos vuelven a sacar las presas. Entonces hoy tenemos que estar legislando para que reutilizar el agua y reciclar el agua sea obligatorio, que ninguna plaza pública de Nuevo León se riegue con agua natural o agua de pozo o que se puede utilizar para el consumo humano, que se rieguen con plantas recicladoras para garantizar que no nos acabemos el agua. Y así son muchos temas. Tenemos hoy que hacer modificaciones a la ley electoral porque ya hay algunos cambios que se hicieron a nivel federal. Tenemos el reto de hacer
hacer una legislación local en materia del Poder Judicial. Y creo que ese es el momento que podemos hacer, que podemos aprovechar los diputados para así sacar estos temas, para así avanzar y poder seguir encontrando más coincidencias antes de que se nos atraviese una diferencia. Ahí está el diputado Mauro Guerra, hoy en Dilemas por Altavoz MX. Diputado, siempre bienvenido. Muchas gracias por el espacio, César, igual de compartirlos y pues a sus órdenes para lo que nos sugieran, propuestas, dudas o algo que nos podamos ayudar, con gusto. Ahí está, nosotros nos vemos, hasta la próxima.